Gracias, hermana Giovanna. Abramos nuestras Biblias. La semana pasada no tuvimos estudio. Bueno, la semana pasada no tuvimos estudio. Nos fuimos a Mochi la semana pasada. Pareció domingo. Tema de feriado. Estamos yendo a Colosenses al capítulo 1. Y por favor, alguien que pueda leer Colosenses capítulo 1. Desde el 1 al 8, que pueda leer alguien, por favor. Ya, Manuel. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la palabra de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, y es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Del 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Gracias, hermano Miguel. Eso es hasta ahorita lo que hemos avanzado en cuanto a Colosenses. A modo de repaso, recordar lo que habíamos avanzado. Hemos estado viendo diversos testimonios dentro de esta carta a Colosenses. Testimonio en principio de Pablo, de la forma en la que se presenta Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hemos visto un testimonio de la iglesia en Colosas, en la que se refiere: he oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Hemos escuchado ese testimonio y hemos visto también el testimonio de Epafras, que Epafras se refieren a él como consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Ahí vemos testimonios como iglesia y como cristianos. Lo último que vimos en Epafras, en el testimonio de Epafras, fue esta palabrita consiervo, que significaba que eran siervos de un mismo Señor. Siervos de un mismo Señor. Y este consiervo también va con fiel ministro, ¿no? Fiel era digno de confianza, que lo hemos visto antes ya, y esta palabra ministro, por muy bien que suena, implica diaconizo. Y esta palabra diaconizo, que también suena bien, es seguidor. Y vimos que había tres formas de seguidores: seguidores de Cristo, servidores, disculpen, servidores de Cristo, siendo seguidores, servidores los unos de los otros, y servidores en la palabra, que eran los que predicaban, los diaconizos. Este diaconizo vemos que se refiere a servidores siguiendo a Cristo. Era ello lo que habíamos visto, y a partir del versículo 9 ya empezamos el estudio del día de hoy. Lo voy a leer yo. 9 y de 9 al 10, de hecho voy a leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Desde el día en que lo oímos, ¿no? Eso que también me acuerdo ahorita que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, fue desde el día que lo oímos, ¿no? Que del momento en el que Pablo escuchó
respecto a esta iglesia, estuvo en oración también por esta iglesia. Vimos la importancia de la oración y este pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este pedir implicaba una súplica, entendiéndose inferiores al que se le pide. En este caso, al estar junto con la oración, era un pedir a Dios. Pablo le estaba pidiendo a Dios que sean llenos de, entendiéndose inferior a Dios. Era una súplica entendiéndose inferior a Dios. Ahora, ¿qué pide Pablo? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, probablemente? ¿Qué es lo que pide Pablo? El mismo versículo nos dice. ¿Qué pide para esta iglesia? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí nos vamos a centrar un rato. Pablo, dentro de esta gran petición que hace para esta iglesia, pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El estar llenos, el que Pablo pida que sean llenos de, habla, esta palabra llenos, es que sean llenados a plenitud, que estén completos. De hecho, tiene varios sinónimos esta palabra llenos. Llenar implica atiborrar, rellenar, repletar, completar. Lo que pide Pablo para esta iglesia es que estén repletos del conocimiento de su voluntad, que estén llenos, a tope. Y es aquí donde paso a preguntar, ¿alguien lleno, algo lleno, tiene espacio para más? No, porque ya está lleno. Si tu celular, si tu celular está en 100% y tú lo conectas a que cargue 4 horas, ¿va a pasar el 100%? No va a pasar el 100%, porque ya está lleno. El pedido de Pablo, la súplica, entendiéndose inferior a Dios, era que esta iglesia esté llena del conocimiento de su voluntad de Dios, que estén llenos. Así lo cargue 10 horas, no va a llegar a 101%. ¿Ya que voy con ello? Algo lleno, algo completo, no tiene espacio para más, ni necesita nada más. Algo que está lleno, ya no hay espacio para estar ingresando más cosas. Ya completó el aforo. Cuando Pablo pide que estén llenos del conocimiento de su voluntad, es que no hay espacio para otro conocimiento, que no hay espacio para algo más. De igual forma nosotros, porque acá estamos viendo unos testimonios, ojalá estemos llenos del conocimiento de su voluntad, del Señor, para de igual forma no necesitar algo más. Ojalá estemos llenos para que no haya espacio, es decir, espacio, pie, a algo más, que no sea Dios, que no sea su conocimiento, que no sea su voluntad en nuestras vidas. Eso respecto al llenar. Ahora, Pablo no dice solo sean llenos o que sean llenos de conocimiento y ya, porque podemos caer también en solo ser llenos de un conocimiento, ¿no? Que cognitivamente almacenar conocimiento, ¿no? Podemos llenarnos de muchas cosas. ¿A qué se refiere Pablo que sean llenos del conocimiento de su voluntad? Esta palabra conocimiento implica reconocimiento, de hecho. No es conocimiento, es reconocimiento. Es decir, un pleno discernimiento. Pablo, recapitulamos, les pide que sean llenos, estén completos del discernimiento, de esa capacidad de discernir su voluntad. Y este conocimiento
esta definición que me pareció muy interesante es: este conocimiento, este reconocimiento, es decir, pleno discernimiento, implica mayor participación siendo influenciado poderosamente por lo que se conoce. Ser llenos del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, de un conocimiento, de un discernimiento que va a terminar influenciando poderosamente. Y es algo que creo deberíamos tener muy en cuenta. El conocimiento, este conocimiento al que nos llama a ser llenos, nos va a terminar influenciando poderosamente. Pero no solo este conocimiento. Cuando estamos llenos de algo, ese algo nos va a influenciar para bien o para mal. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado con lo que nos llenamos. Somos como una vasija. Tú la llenas de algo, va creciendo ese algo y va disminuyendo lo otro. Quizá nos llenamos a un punto en el que ya no hay espacio para más. Y hay que tener cuidado con lo que nos llenamos, porque al igual que este conocimiento nos va a influenciar poderosamente, con lo que nos llenemos va a terminar influenciando nuestras vidas. Y no voy a decir específicamente tal canción, tal música, tal género. Cada uno evalúe en nuestras vidas y reconozcamos. Hay que discernir respecto a qué nos estamos llenando. Podemos llenarnos no solo incluso de algo externo. No solo podemos llenarnos de reggaetón o llenarnos qué sé yo, de programas seculares. Nos podemos estar llenando de nosotros mismos, de nuestros pareceres, nos podemos estar llenando de orgullo, nos podemos estar llenando de soberbia. Y eso de lo que nos estamos llenando nos va a terminar influenciando poderosamente. Tengamos cuidado respecto de qué nos llenamos, ¿no? Entonces, nuevamente, a qué llama Pablo ser llenos? Hermano Juan, sí, gracias por levantar la mano. Más rato, digo, porque hay que tener mucho cuidado un cliente de qué se va a llenar hasta por leer un libro, una revista, hermano. Hay que tener mucho tino en ese punto más que todo, hermano. Porque el Gracias, hermano. mundo nos ofrece muchas cosas, hermano. Definitivamente, no hay que tener siempre cuidado con lo que como creyentes nos llenamos, ¿no? Porque al final eso de lo que nos estamos llenando va a empezar a regir nuestra vida, va a influenciarnos poderosamente. Y es ahí por eso que esta oración de Pablo para con esta iglesia era que sean llenos del discernimiento de su voluntad, del reconocer que sí y que no, de que sí me permito llenarme y de que no me permito llenarme, que es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. El mundo en el que vivimos es un mundo de estímulos, todo es un estímulo, todo está diseñado y hecho para que nos agrade, para llamar nuestra atención, e incluso que ni siquiera nos demos cuenta cuando nos estamos llenando de eso. Hay una ciencia detrás. Entonces, tengamos cuidado al respecto. Y nos llama no solo a ser llenos del conocimiento, sino del conocimiento de su voluntad. Claro, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De la voluntad de Dios, no de su voluntad, de la voluntad de Pablo o de la voluntad de uno mismo. Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios lo que nos llene. Que sea el Señor el que nos llene. Y por tanto, el que nos influencie poderosamente. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En implica, me pareció interesante porque el en
cuando el ejercicio que hago normalmente cuando estoy estudiando algún versículo, algún espacio, y lo mencionó el hermano Yel en Bethel, me parece, es buscar el original, es buscar qué quiso decir el autor en un principio. Porque recordemos que no fue escrita en español y en las traducciones se van perdiendo. De hecho, hay traducciones, hay traducción de la traducción de la traducción ya. O sea, hoy por hoy ya no es solo una traducción de griego a español. Hoy por hoy hay una traducción de español a español moderno, español a español juvenil, de español a español más entendible, para hacernos más fácil. Y en esa traducción se va perdiendo. El original de este en ciertamente refiere en, por, o sea, en, tal cual como el adverbio, pero significa exhortación. Este en tiene que ver con una exhortación y una instrumentalidad. Entonces, era... ¿Nos escuchan? ¿Sí me escuchan? Okay. Eran ser llenos del conocimiento de su voluntad en exhortando y como instrumento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta toda sabiduría e inteligencia espiritual, este todo como tal, es todo, pues, absolutamente todo, tal cual. Y me agrada porque Pablo utiliza palabras absolutas, no anda medias con sus palabras, ¿no? Porque te dice ser llenos, completos. Y acá nos dice toda sabiduría. No hay un espacio para no hay un espacio para rechazar alguna sabiduría. No hay un espacio para no ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría es una sabiduría. Encontré que esta sabiduría iba en tres aspectos. La sabiduría de Dios, sabiduría en Cristo y la sabiduría humana, que iba relacionado a lo que nosotros vamos entendiendo, a nuestra sabiduría humana, lo que podemos entender. Esta sabiduría se refiere a sabiduría humana. De hecho, encontré que se refería a sabiduría humana, pero en aspectos espirituales. ¿No? Tal cual decía eso, sabiduría humana en aspectos espirituales. Que seamos llenos, entendiendo que aspecto espiritual es lo que tiene que ver con el Señor. Y esta palabra inteligencia espiritual es entendimiento espiritual. Entendimiento, y a su vez esta palabra entendimiento significa la consideración penetrante que lleva a la acción. Estos versículos, por los términos que utiliza, nos puede conocer, nos puede sonar meramente educativo, ¿no? Meramente cognitivo, meramente de estudio, ¿no? Porque nos habla de que seamos llenos del conocimiento. Para nosotros, la palabra conocimiento es estudiar algo, no es conocer más cosas. La sabiduría también lo hemos llevado hacia, incluso relacionado a la vejez, la sabiduría, ¿no? La capacidad de decidir bien. Y la inteligencia, bueno, pues la inteligencia es incluso más abstracta, ¿no? Porque decimos que una persona es inteligente cuando gana un concurso de matemática, por ejemplo. O decimos que una persona es inteligente cuando piensa rápido, cuando es ágil, ¿no? Confundimos la agilidad con la inteligencia. Entendemos el conocimiento como lectura, ¿no? Quizá como memorización, como saber nada más, cuando en realidad nos damos cuenta que este versículo nos llama a ser llenos del conocimiento, a ser llenos del pleno discernimiento de la voluntad de Dios, que va a terminar influenciándonos como instrumento toda sabiduría, sabiduría en asuntos espirituales e inteligencia espiritual. Esta inteligencia, decía, era un entendimiento
que va a llevar a la acción. Es una consideración penetrante, profunda, que nos va a llevar a la acción. Esa es de la inteligencia en la que se habla acá. Inteligencia espiritual. No es solo estar llenos de conocimiento. No es solo saber más que el otro. No es solo conocer más que el otro. Tal cual, no, el diablo conoce la Biblia al revés y al derecho. Mi abuelo ha leído la Biblia, que no es el diablo, por cierto. Mi abuelo ha leído la Biblia, me contaba 5 o 6 veces completa, y recién fue salvo a los 90 años. Sí, amén, por cierto, por ello. Pero no nos necesariamente garantiza, más bien. A ver, respecto a la parte, si se puede decir, del concepto, de lo que significa ser lleno. Ciertamente puede y seguramente significa eso, estar completos, que no hay ningún vacío que no haya sido llenado. Sin embargo, en la manera práctica, ¿qué ser humano, bíblicamente hablando, ha tenido esa capacidad de estar lleno de esa forma? Y que no haya nada más en la cual haya la posibilidad de ser llenado, porque ya está lleno. Es más, en Efesios, por ejemplo, 6:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es parte de la voluntad también del apóstol, que la iglesia, los hermanos, sean llenos. Yo no estoy en desacuerdo de lo que el apóstol está pidiendo. Ese es su deseo y esa es su voluntad. El punto es que nosotros en la práctica, ¿quién de nosotros puede decir que está totalmente lleno? Hasta donde yo entiendo, la llenura de un ser humano en cualquier área de la vida, espiritual o secular, solamente se concluirá el día que cierre sus ojos y hasta donde alcanzó. Y mientras no cierre los ojos, él va a seguir teniendo almacenamiento. Va a tener capacidad de ser llenado todavía de cualquier tipo de conocimiento. Entonces, puede resultar, sí entiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero puede resultar un poco, bueno, ¿y cómo es eso? Que el apóstol está rogando por esta iglesia que estén totalmente llenos y yo llevo tantos años y veo que mi llenura es tan vacía que no la veo real. Nosotros mismos, ahorita en este momento, si el apóstol estuviera orando por nosotros que estemos llenos totalmente, nosotros diríamos, pero ¿estará orando bien el apóstol? ¿O conmigo no se cumple esto? ¿O qué está sucediendo? Entonces aquí hay varias variables que se te tienen que entender, comprender, para no confundirnos. Porque hace muchos años atrás, acá en esta misma delegación, estuve enseñando respecto a el fruto del Espíritu Santo. Y una hermana me decía, hermano, eso no va conmigo. Yo veo que no tengo esa capacidad de tener ese fruto del Espíritu Santo, y que todo creyente, porque se explicaba que todo creyente tiene la capacidad de estar disfrutando del fruto del Espíritu Santo, no de los frutos, sino del fruto, porque es en singular, no en plural. Entonces tuve que explicarle ya de una manera personalizada, porque no cabía en su cabeza entender que pueda un creyente tener esa capacidad, y ella se esforzaba por lograr y no lo lograba. Entonces, en una manera práctica yo podría decir que, si bien es cierto, en la Biblia hay muchos deseos, es más, el mismo Señor, Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero su buen deseo de Dios se cumple. La idea es que así sea.
Por eso Él ha venido y ha dado su vida pero ni aún el buen deseo de Dios se cumple. Porque la gran mayoría de la humanidad se pierde y muere sin ese deseo de Dios. Entonces, estos pasajes honestamente son un poco complicados en razón a lo que te expreso, porque en la vida práctica nosotros nos damos cuenta, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, no que ya lo haya logrado, ¿no es cierto? Eso dice, ya Claro, estoy ya por eso, listo a mi partida, pero no claro. que lo haya logrado. Claro, por eso de hecho, el ser llenos, por eso es que se llama también a estar muy atento de lo que nos terminamos llenando, a ser muy conscientes de nuestra vida, de cómo estamos viviendo, porque no solo es que no nos llenemos, sino es que también nos vamos vaciando de cosas y vamos metiendo más cosas, ¿no? Vamos pasando etapas, nos enfocamos en algo, nos desenfocamos de eso, nos enfocamos en otra cosa y nos olvidamos de eso, ¿no? Y es un interín en el que como ser humano estamos constantemente, ¿no? Es por eso que es una carrera, es una lucha, ¿no? Lo que estamos hoy por hoy no es una carrera a largo aliento, tal cual no se dice, ¿no? Que entendamos definitivamente, ¿no? No vamos a ser perfectos, no vamos a ser llenos, totales, ¿no? Pero sí es una búsqueda constante de permitirle al Señor llenarnos más, ¿no? Y así también es una lucha constante de no dejarnos a nosotros llenarnos más. Entonces, esa lucha constante y esa lucha, ese buscar ser llenos va de la mano, y lo dice este mismo versículo, con el discernimiento de la voluntad de Dios, con el reconocer qué es voluntad de Dios en mi vida, qué no es voluntad de Dios, ¿no? Y qué parte de conocer al Señor, ¿no? Como dicen, sabiduría en aspectos espirituales, ¿no? Y el entendimiento, esta inteligencia que se menciona al final, inteligencia espiritual, que nos va a llevar a la acción, nos va a llevar a vivir. Y si me permite, hermano Miguel, con eso vamos terminando y al final pueden seguir opinando. Y es por ello que este mismo versículo continúa, que lo vamos a ver la otra semana ya. Esta inteligencia espiritual nos lleva a la acción, ¿no? Si nos damos cuenta, este conocimiento nos influencia poderosamente en la vida, y es por ello que habla que la siguiente que dice es para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Para que vivas como es digno del Señor, ¿no? Va a ser una consecuencia, ¿no? Que vivamos como es digno del Señor y lo que vamos a ir profundizando después. Esta partecita, hermanito, respecto a inteligencia y sabiduría, que no se confunda con lo que habla en Corintios, donde habla de don. Aquí está hablando de algo general que debe de existir en el ser humano, en cualquier creyente, en cualquier individuo. Pero en Corintios habla de don, como sabiduría, como inteligencia. Que esos son gente ya destinadas por Dios para alguna labor específica que Él tiene, y tienen ese don, de tal manera de que en Colosenses es en términos general, tanto la sabiduría como la inteligencia. Y yo lo pongo este ejemplo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahí está la aplicación de lo que acabas de decir. ¿Cuál sería la sabiduría? La sabiduría sería, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy bien, entonces el Señor está diciendo, ¿tú me amas? Muy bien, sí, Señor, yo te amo. La aplicación de la inteligencia, lo inteligente que sería guardar los mandamientos. Esa es la aplicación. Claro, por eso no hemos mencionado otro versículo. Claro. No hemos mencionado Corintios, me parece que mencionó, porque no es lo mismo, ¿no? Corintios no es lo cual, y de hecho esta sabiduría es sabiduría humana, es sabiduría humana en aspectos espirituales, y es de todos. Y la inteligencia, como dice el hermano, es el guardarlo, el hacer, nos va a terminar llevando a la acción, al aplicar lo que también lo he mencionado, y los dones es otro tema, pues, ¿no? Hermano,
Hermano Joel. Espérate, hermano Juan, que ya es cuarta vez que levanta la mano. Disculpe, hermano. Hermano, Sí, hermano Juan, por hay favor. un tema, este es muy importante. El Pablo, ¿no? Pablo fue un discípulo que no lo vio a Cristo Jesús, pero sí, este considera como un discípulo más de los dos hermanos, porque Pablo fue un gran, fue un fariseo, hermano, fundamentalmente, perseguido de cristianos. Fariseo fue él, conocía la palabra de Dios. Pues yo, muchos lo admiran a Pablo más que todo, ¿no? Y él dice, llenemos del Espíritu Santo, pero con mucho tino. Esa es la palabra, llenemos, hermano. Hay que tener mucho cuidado también, hermano. Gracias, gracias, hermano Juan. Hermana Margarita, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Margarita. Hermano, acá viendo, escuchando lo que está hablando el apóstol Pablo en esta carta de los Colosenses, cuando él ora por los hermanos, o sea, antes de llegar a esta parte donde él ora por los hermanos, primeramente llegó a sus oídos que estos hermanos están andando en la fe. Ujú. Esa fe que llegó con el poder del Espíritu Santo a ellos, y ellos se mueven en esa fe de nuestro Señor Jesucristo, y ello le llegó con regocijo al apóstol Pablo, y de saber que ellos están en la fe, entonces él empieza a orar, a rogar, a interceder por estos hermanos para que ellos sean llenos del conocimiento de Dios. Y eso me lleva a lo mismo que habla Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, cuando dice, y vosotros también poniendo toda diligencia, capítulo 1, versículo 5, no es lo mismo, se está hablando de otro libro, pero es la misma idea, el mismo deseo de Pedro. De vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe. Se empieza con la fe en el Señor Jesucristo, y a partir de ahí se inicia una nueva vida en nosotros, ese deseo de andar en las cosas de Dios. Dice que el que le ama debe andar como él anduvo y debe obedecer sus mandamientos. Él ha dejado sus estatutos, ¿cierto? Y dice algo que es importante, dice, a vuestra fe, virtud. Es esa virtud, ese deseo de querer hacer lo bueno. Es lo mismo que dice acá, que Pablo está pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios, dice, en toda sabiduría. Y este mismo conocimiento que habla en Pedro es precisamente de eso, de conocimiento de Dios, de toda la sabiduría de Dios, y poniendo toda sabiduría, pidiéndole a Dios que le ayude a través del poder de su Santo Espíritu a ser llenos de la sabiduría de Dios para que los indique, los direccione a través del poder del Espíritu Santo a buscarle a Dios y obedecerle con toda inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia del hombre? En hacer todo aquello que Dios ha mandado para él, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y de ello solo el Espíritu Santo nos va a guiar para que hagamos eso. Que no lo vamos a lograr en su plenitud, perfecto, pero debe haber en nosotros un corazón devoto, lleno de devoción hacia Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón, va a poner en nosotros no solamente el deseo de querer, sino también el hacer, el andar en su voluntad. Claro. Gracias, hermana, ¿no? Y en estos mismos versículos vemos que lo hemos visto en otras semanas también, que esta iglesia también habla de un amor que tenían como iglesia, de la fe, ¿no? Y este amor y esta fe era también producto de escuchar el Evangelio, era producto de escuchar el verdadero Evangelio. Y a su vez continúa con esta oración de que sean llenos del conocimiento, ¿no? Y no solo del conocimiento, sino también en sabiduría e inteligencia, que como dice la hermana, nos va a llevar al hacer. Joel. Solo para aclarar y también llevar a la reflexión todos, ¿no? Porque no veamos el ser llenos como una condición, ¿no? Como así, yo llego a medir 1,70 m y ya no bajo, ¿no? O sea, quizás en la vejez ya nos empiezan los huesitos, ¿no? No, acá no habla de algo así, ¿no? Uno puede ser lleno completamente, a plenitud de Cristo, pero en el tiempo puedes dejar de serlo también. Entonces, no es que nunca vamos a llegar a ser plenos. O sea, la Biblia habla, y Pablo fue lleno, o Pedro fue lleno, y Pablo también, fue lleno del Espíritu Santo. No es que ya se llenó, ya está, ya no hay más. No, es que nuestras vidas como humanos, mientras estamos en la tierra, hay momentos en que nos estamos rindiendo
completamente al Señor. Acá dice conocimiento de su voluntad, por cierto. Y incluso ahí tú comentabas, ¿no? Que es su plenitud. Y podemos, y como a veces no, ¿no? Y pasó, ¿no? En el Antiguo Testamento, pasa con varios también. Y ahí le digo la reflexión, y no dejemos siempre de reflexionar, ¿no? Y eso nos debería decir, oye, entonces yo necesito buscar para que ojalá esos tiempos en los que no estoy lleno, en los que no me rindo, que a veces suelen ser la mayoría, yo pueda darme cuenta y pueda el Señor hacerme notar a través de su Espíritu Santo que estoy equivocado y pedir perdón y buscar volver a llenarme y ojalá pudiéramos que definitivamente no nos vamos a mantener llenos siempre, sí, sí. Solo Jesús, quizá, solo Cristo, pero que sí busquemos de Él para eso, para así ser, como dice ahí, plenamente llenos. Y habla otros versículos, habla de plenitud que hemos estudiado también en Romanos. Pero es eso, que eso sea la reflexión. Siempre, gracias, Joe, siempre tengamos una mirada reflexiva sobre nuestras vidas. No caigamos en creer que ya estamos. No caigamos en creer que ya estamos, o sea, para ningún lado, ¿no? Ni que ya estamos en el Señor o que ya estoy perdido, ya fue ya, ¿no? No caigamos en ello, ¿no? Sino estemos muy atentos a la forma en la que estamos viviendo para que lo que prime en nuestra vida, lo que rija nuestras vidas, sea la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios en ese momento en nuestras vidas, ¿no? Porque también podemos caer en haber entendido algo y, y creer que esa sigue siendo la voluntad del Señor. Es una búsqueda constante la que debemos tener, es una rendición constante, es como bien dice, buscar y querer ser lleno, ¿no? Empezar por ello. Hermana Filito está levantando la mano. Gracias por participar, hermano. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí, estoy escuchando la participación de todos los hermanos y en verdad esto es una alegría, ¿no? Saber reconocer desde diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, cómo el Señor nos usa y cómo el Señor nos enseña y nos hace llegar su palabra. Yo entiendo que Hermana, ¿no se escucha? No, o sea, no, porque si va la señal tampoco me va a escuchar a mí. Probablemente está hablando. Está hablando ahí. Hermana, no se escuchó. Ya que se quedó sin batería, hermano. Quizá señal. la Biblia dice somos hijos de barro. Hermana Filito. Bueno, ya la... Claro. Bueno, hermano Filito, no se le puede escuchar. Si puede escribirlo, estaría bueno para tenerlo en cuenta. Hermano Renato, quizás una partecita como para comprenderlo, quizás esa partecita de la llenura. A ver, supongamos en este momento nos sirven un potaje que quedamos llenos, ya no entra un arroz más. En el momento, ahora, Claro. hoy, pero mañana yo voy a tener hambre y nuevamente voy a necesitar estar lleno. Pienso que el apóstol se dirige a estar lleno en el día a día y no que estás lleno de una manera constante, sino en el día a día. Que en ese día tú puedes estar lleno hasta donde el Señor te hizo entender, hasta donde comprendes su voluntad y hasta donde puedes aplicar la voluntad del Señor. Pero mañana es otro día. Por eso el mismo Señor dijo, cada día trae su propio afán. Claro, es como lo que decía del celular, ¿no? Si tú lo cargas 100% tu celular, va a estar, ya no vas a poder llenarlo más, pero si lo desconectas con el día se va a bajar y vas a tener que volver a cargarlo. Entonces, es nuestra vida, básicamente. Esa es nuestra vida, ¿no? Un día a día buscar en el Señor ser llenos y permitirle transformarnos hoy día en el devocional que mandé el día de hoy, ¿no? De ser discípulos de Jesús es
es no solo escuchar las enseñanzas o conocer las enseñanzas, sino es que permitirle al Señor transformarnos a través de ellas y ser más a imagen de ese Maestro que es Jesús. Ojalá ser cada vez más parecidos a Jesús. Vamos deteniéndonos ahí, hermanos, porque Don Juicio ya tiene que descansar. Bueno, pido perdón si le falté respeto a la Margarita, hermano. No, gracias, hermano Juan. No considero, no recuerdo si en algún momento falta respeto, pero igual gracias por la No, disculpa. yo me siento claro culpado por ella, no que le hice no broma, no que se regaló la batería, dije nomás. Que, hermana Margarita, su descargo. No tengo mal ese padre, hermano. No, no se preocupe, no va a hacer ningún descargo. Solo que estaba escuchando lo que usted estaba diciendo del Señor Jesús, que debemos estar permanentemente, lo mismo que decía el hermano Miguel, constantemente, día a día, llenándonos del Señor. Y cuando usted dice del celular, pues vino a mi mente, pues el celular tiene que estar conectado a la corriente para que sea lleno. Y Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, tenemos que estar conectados a esa corriente de Jesús para ser lleno constantemente y estemos pues con todas las baterías bien puestas para poder hacer aquello que Dios desea, estar Amén, mi conectado a Él hermana. y el paz, paz, paz nos manda, ¿no? Apenas te Amén. desconectas de Él, te baja tu batería, no tienes de Cristo, Él dice que la palabra abundante en nuestro corazón. No hay eso, ya pues quedamos en cero la batería y ahí vienen los Amén, problemas. hermana. Y nos apagamos. Amén. Amén, hermana, sí, definitivamente el Señor es luz en nuestras vidas. Acerquémonos más a esa luz, ¿no? Que Y no somos nada, hermano. sin Él Exacto, hermano Juan. Ya, ahora sí vamos dando por concluido el estudio.